México puede ser un país desarrollado en esta generación. En los próximos 20, 25 años, México puede y debe aspirar a ser un país desarrollado en esta generación. Y recientemente hice algún documentito, que ya no es ese, que tiene que ver más bien con la visión de futuro. Y se me hace que puedo vincular a los que les interesa el tema internacional con la situación de dónde estamos como país. Mi primera reflexión es que el modelo de país que tenemos tiene que ver y se tiene que adecuar con el mundo en el que vivimos. Y uno puede verle al mundo los lados negativos. Uno puede decir, no, pues es un mundo con enorme pobreza, el tema de las hambrunas, las economías a veces crecen menos. O puede uno verle otro lado al mundo. Yo tengo por deformación ser optimista. ¿Y por qué? Porque entre otras cosas decía Churchill que ser pesimista pues no es muy útil. Entonces tienes que escoger entre una y otra, mejor escoge por la parte del optimismo y ves el otro lado. ¿Dónde vemos el mundo? Fíjense, hoy en el mundo somos 7,000 millones de personas y vamos a ser 10,000, casi 10,000 en el año 2050. Para ese entonces vamos a ser 150 millones de mexicanos, que aunque seamos muchos, somos poquitos con respecto al tamaño del mundo. Entonces, primero, el mundo muy grandote, muy poblado. Dos, va a ser un mundo sobre todo urbano. Ya hoy en día, hace pocos años, ya empezó a ser el mundo más urbano que rural. México no, México ya lleva muchos años y que es urbano, pero el mundo ya empieza a ser un mundo más urbano que rural. Va a ser un mundo más rico, con más recursos, con proporcionalmente menos pobres. Son cosas que a veces pensamos que no, pero hace 100 años, no, 200 años, el 95% de la población era pobre o miserable. Y hoy es exactamente a la inversa. Entonces va a ser un mundo más rico, con más capacidad de gasto, con más disposición, con más tiempo para viajar, con más conectividad, con personas quizá algunas más grandes, entonces con más necesidades de servicios de salud, con más necesidades de alimento. Y en ese mundo, desde mi punto de vista, los países que tienen posibilidades de sacarle provecho son los países que estén conectados al mundo, así visto. Entonces México es de esos países que se ha sabido conectar al mundo. Y el reto es cómo seguir conectando a más México con más mundo y también conectarse más a México hacia el interior. Entonces ese es el mundo. La pregunta de México va a ser, ¿qué más les vendo? ¿Qué puedo producir para venderle más a ese mundo? ¿Qué bienes? ¿Qué servicios? Por ejemplo, hoy en día México es el cuarto productor de cerveza en el mundo, primer exportador. Hoy es el sexto productor de vehículos en el mundo, cuarto exportador. Hoy es el 12º exportador de carne. Hoy es el 8º país más visitado en el mundo. Primer exportador de televisiones planas y refrigeradores. O sea que hay una parte de México que ha sabido incorporarse al mundo, ¿sí? Y entonces el reto es cómo jugamos ahí. Entonces, por un lado tenemos un mundo que si sabemos jugar con él, es un mundo que nos favorece. Algún ministro de Relaciones Exteriores, exministro de España, decía que en el pasado el miedo que tenían los países es que te invadieran. Hoy el miedo que tienes en los países es que te pase el mundo de largo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque antes tú podrías armar un coche, quizá podías armar el coche y toda la proveeduría la podías hacer quizá en Detroit. Hoy ya no. Hoy armas algo en un país, pero la producción es en todo el mundo, ¿no? Para hacer un iPad, un celular, un coche. Tan solo un coche pasa 8 veces la frontera, los insumos entre México y los Estados Unidos, antes de que se produzca un coche. Y ese es un gran tema, porque quiere decir que lo que antes se hacía en los países desarrollados, ahora los países en desarrollo podemos participar y podemos producir y ser parte de esa cadena de valor, y México es parte de esa cadena de valor. México, a pesar de lo que pensamos, México es un país que ha venido progresando y progresando, de manera desigual, pero progresando. Entonces, cuando a veces se dice que México ha tenido un crecimiento mediocre, no es México el que ha tenido un crecimiento mediocre. Hay zonas de México que tienen un crecimiento espectacular y otras que tienen un crecimiento muy por debajo de mediocre. Y les pongo unos ejemplos. Veamos, por ejemplo, Querétaro. Querétaro, del año 93 a la fecha, el PIB de Querétaro creció 200%. Y en el mismo periodo, el de Oaxaca o el de Chiapas creció 45%. O sea, 5 veces menos.
Y ya cuando le metemos el ingrediente del crecimiento de la población, se pone peor. El PIB per cápita de Querétaro, el ingreso por persona en Querétaro, creció 100%, mientras que en Oaxaca creció 1%. 100-1. En el mismo país, 100-1. Y eso es lo que te hace que como promedio el país parezca que tiene un crecimiento mediocre. Pero tienes, por ejemplo, estados de la República que el primer trimestre de este año, Aguascalientes, está creciendo al 8% anual, tasa de país asiático. O tienes estados como Quintana Roo, que también está abierto al mundo y crece a tasas del 7% anual. Y tienes estados como Campeche, que quizá injustamente, pero como está todo el precio del petróleo ahí cargado, trae crecimientos negativos del 10%. Entonces, México no tiene un crecimiento mediocre, México no tiene un desempeño mediocre, lo que tiene es regiones muy desiguales. Y entonces la pregunta no debería de ser, pues, ¿qué modelo seguimos? La pregunta no debería ser, con todo respeto, si seguimos el modelo de Querétaro o Aguascalientes o si generalizamos el modelo de Chiapas o de Oaxaca, no. Y por eso yo uso la frase, la idea es cómo integramos más México al resto de México y cómo integramos ese México al resto del mundo. Por ejemplo, en un estudio muy bueno hay un consejo de empresas globales, hacen cosas como estas, que no suena mal, el problema son los tiempos. Dicen cosas como, bueno, pues hay que tratar de que la productividad de Oaxaca sea dentro de los próximos 10, yo diría quizá 15 años, la que Aguascalientes tiene hoy, la que Querétaro tiene hoy, e ir tratando de emparejarnos en el tiempo, porque lo que sí no se puede es tener un país tan desigual o tener tantos Méxicos. Pero yo lo primero que les quiero transmitir es que tenemos dentro de México áreas que tienen un desempeño excepcional, áreas, y son esas, ¿cuáles son? Las que están integradas al mundo. Y como aquí han señalado, efectivamente en México somos un país de leyes en el sentido de que nos gusta escribirlas, ¿no? No somos tan de leyes cuando lo que toca es aplicarlas. Yo digo que un país de libertades es aquel que sí las puede ejercer, aquel que puede realmente ejercer la libertad de tránsito porque puede transitar por todo el país porque es seguro, aquel que sí puede ejercer la libertad de salud porque tiene instituciones para poderse atender, y entonces sí podemos y debemos aspirar. Y doy nada más 4 puntos sobre los cuales elaboraría o comentaría. Una, ¿qué necesitamos? Como lo que están diciendo ustedes aquí, una educación de calidad y una educación pertinente que nos permita a todos incorporarnos a este mundo, ¿sí? Yo decía antes una frase que tenía vieja, de decir que no es una educación para pasar año, es una educación para pasar bien la vida, para sacarle provecho a la vida. Y ese es todo un reto, pero esa es la primera. 2, salud de calidad, porque sin salud no funciona. Tengo un amigo que dice él que no, que lo que importa es el dinero, porque la salud va y viene, entonces lo que importa es el dinero. Pero no, al final del día es al revés, lo que importa realmente es la salud, porque necesitas energía, fuerza, vigor para trabajar, un sistema de salud. Y la tercera, que yo creo que es el gran déficit que tenemos hoy en día en nuestro país, un Estado de Derecho fortalecido, o como sería la traducción del inglés de rule of law, el imperio de la ley. Lo que los mexicanos tenemos que tomar muy en serio es que necesitamos un Estado de Derecho fortalecido, que es la única manera de combatir impunidad, corrupción e inseguridad. Tú puedes tener una economía fuerte o razonablemente fuerte. Tú puedes tener un sistema democrático que con sus asegúnes también es un país donde todos participamos. Pero si a esa mesa de 2 patas no lo acompañas de la mesa del imperio de la ley, esa mesa es frágil y se cae. Lo que en México, desde mi punto de vista, hoy tenemos como necesidad es fortalecer el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y hacer eso, hacer una cultura de la legalidad, creérnosla, creer que no podemos tener, y perdón que lo diga con respeto, el otro día alguien que invité a mi casa me regañó por la expresión, pero bueno, no podemos tener un Estado de Derecho a la mexicana, ¿no? Así como que bueno, es que es sui generis, es nuestro. Eso decíamos de la democracia antes. Hace 40 años nosotros hablábamos de una democracia a la mexicana, y al final del día entendimos que no hay democracia a la mexicana, o de otra manera, solamente hay democracia.
cuando todos participamos, cuando todos decidimos, cuando todos votamos, cuando todos tenemos la incertidumbre sobre el resultado de la elección. Esa es la verdadera democracia. Y en el derecho así nos falta. Tenemos que hacer un Estado de Derecho de verdad, que nos obligue a conducirnos. Y les voy a decir por qué. Porque en la naturaleza humana necesita a veces controles externos. Los primeros son pues, los valores, los principios. Esos son los valores y a veces las restricciones que nos limitan nuestra conducta. Y porque en el mismo ser humano, los seres humanos somos capaces de hacer las obras más extraordinarias, el arte más sublime, la música, la filosofía, pero el mismo ser humano es capaz de hacer las peores atrocidades que puede uno imaginar. Entonces necesitas una combinación de valores, de principios, pero cuando esos valores y principios personales no son suficientes, necesitas un Estado de Derecho que te ponga límites. Y los límites importan para tener una sociedad en convivencia. Otro elemento que es importante es un Estado, un gobierno, ahí sí un gobierno, más que Estado, más honesto, más eficaz y más transparente. Y en todos los niveles de gobierno, no solamente a nivel federal, que sí hay que seguir haciendo cosas, pero sobre todo en los estados de la República. Nos falta establecer más controles, más transparencia, más eficacia, porque la gente lo que quiere es resultados. Y necesitamos también incorporar dentro de la visión la innovación y la tecnología. Y les voy a decir por qué. Porque necesitamos estar sabiendo también qué está pasando en el mundo para estarnos adaptando. Y nosotros también tenemos que jugar un rol más activo para que seamos también agentes de cambio, que no solamente tomemos lo que cambia en el mundo, sino que también nosotros lo podamos cambiar. Yo creo que todas estas cosas que digo son absolutamente asequibles, se pueden alcanzar y se pueden alcanzar en esta generación. Y en economía clásica, les enseñan o nos enseñan este tema de que cuando tú buscas el bien individual, estás en el fondo contribuyendo al bien colectivo. La verdad es que hay mucho de verdad, o sea, si tú quieres hacer una empresa porque quieres hacer dinero y quieres realizarte, pues acabas empleando gente y al emplear gente las beneficias y sí es cierto que buscando tu bien personal le ayudas al bien de los demás, pero tiene un límite. Y me gusta más la frase que me mandó alguien del presidente Carranza, que en 1917 a los legisladores constituyentes del 17, hace 100 años, dice más bien algo al revés. Algo así como, en el bien de todos está el progreso individual. En el bien de todos está el progreso individual. Creo que en México esa es la visión que tendríamos que adoptar, ver más bien cómo buscamos el bien colectivo, cómo buscamos que a todos nos vaya bien, porque esa es la manera de asegurar que a cada individuo le va bien. Y sobre todo aquellos mexicanos que tenemos el privilegio de educarnos y la oportunidad, tenemos que tener como mira que también finalmente venimos a servir, como aquí se dijo, no a servirnos, a servir y a dejar un mejor país que el que a nosotros nos hayan dejado. Finalmente hay mexicanos que nos han antecedido, hay generaciones que han hecho un esfuerzo por nuestro país, a nosotros nos toca tomar cómo nos lo dejan, nos toca mejorarlo y nos toca dejárselo mejor a la siguiente generación. Hay que vernos como una especie de tránsito. Y a eso venimos, a hacer transformaciones, que es lo que ustedes dicen, a cambiar, a dejar un mundo mejor y a poner nuestro talento, nuestra preparación y nuestra energía en dejar un mejor país. Y por último, ver a México como nuestra casa, ver a México como nuestra familia amplia. Somos México los que estamos aquí, todos los de aquí somos México. Y México es nuestra casa, México es nuestra familia ampliada. Y no lo veamos como algo ajeno o como alguien de otros. Y me acuerdo también una frase que el otro día escuché y que también me gustó, que tenía que ver con las épocas de crisis de los 80s, que alguien decía, no permitiré que se me dessalga el país entre las manos. Pero una frase que yo no me sabía, y tampoco permitamos que se nos salga México del corazón. Hay que meter más a México en el corazón y hay que pensar que estamos trabajando por una mejor colectividad, por un mejor país y de esa manera, por un progreso individual mejor. Muchas gracias por la oportunidad.